Fiores, hace rato que ya no había hecho algún video y tampoco era de cultura geek o algo lo que estuviera publicando. Ahora creo que hay un tema bastante interesante que podemos hablar en este mes 4. Y sí, es el mes de abril. Y hay un personaje bastante potente en la historia. Este personaje tiene un potencial histórico a nivel político y a nivel conquistador. Tanto narcisista, ególatra tal vez, y muchas características más son cosas que lo definen. Pero, después de la intro, hablemos de este personaje. Creo que vamos a tomar bastante rato, así que acá está el capítulo 1 de Adolfo Hitler en el poder. Adolf Hitler fue un político y nazi que ejerció en el poder como un canciller de Alemania en las fechas de 1933 hasta 1945, y Führer, o sea, el llamado líder del Tercer Reich desde 1934 hasta su muerte en 1945. Pero bueno, hablemos un poco más sobre este personaje y de dónde viene. Acá, primero que todo, vamos a tocar el tema de quién es Adolfo Hitler. En 1889 se daba un nacimiento el 20 de abril para Adolf Hitler, el conocido político. Una pequeña ciudad en la región de Alta Austria, una parte del Imperio Austrohúngaro, hijo de Alois Hitler y Clara Pauls. Su familia básicamente podría decirse que era de clase media, ya que su padre tenía empleo como funcionario de aduanas. Entonces esto nos daba a entender su clase media. Después del fallecimiento de su padre, Adolf logra viajar a Eslovenia y aquí empieza a darse una vida más pobre y también de bohemia. Pero bueno, esto empieza a cambiar cuando Adolf viaja a Múnich. Hitler logra dar un desarrollo como artista, pero más que todo, lo encontramos metiéndose ya de lleno en el ejército. En la Primera Guerra Mundial prestó su servicio al dicho ejército. Terminada la guerra, este mismo llega a unirse al Partido de los Trabajadores Alemanes, más tarde cambiando su nombre al Partido Nacionalista Obrero Alemán, si no es que mejor dicho, NSDAP, conocido comúnmente como el Partido Nazi. En el capítulo 2 hablemos un poco más sobre el ascenso al poder. En este capítulo es el poder que logró obtener Adolf Hitler a nivel político y cómo llegó a tal punto y cuánto tiempo duró y demás. Así que comencemos. Características muy fundamentales de este personaje es que se dio un estilo de vida muy austero y también siempre fue dedicado a su trabajo. En la Cancillería de Reich en Berlín se encontraba Adolf Hitler viviendo en el complejo nazi. Otra de sus características personales en esta etapa es que no bebía para nada alcohol y también se encontraba bajo una estricta dieta. En este caso, más que todo, era vegetariano. Las habilidades en la oratoria eran cosas que empezó a desarrollar, pero tanto talento tuvo que ya después empezó a trabajar y a dedicar gran parte de su tiempo a proyectos políticos, niveles bastante altos que en el conocimiento que se daba en estos tiempos era bastante inusual que alguien dedicara tanto tiempo a dichos conocimientos políticos, como lo mismo era cuando daba sus presentaciones, el poder con el que ejercía y también todo lo que inspiraba a sus participantes era impresionante. Pero bueno, ya tocando el lado político, su régimen fue bastante interesante, por el simple motivo de la responsabilidad de algunos de los crímenes más atroces de la historia, incluido el Holocausto. Y sí, ya en el punto del político Adolf Hitler, en el que millones de judíos y otras personas fueron asesinadas en campos de concentración y exterminio. Ese personaje Adolf Hitler estaba profundamente arraigado a una ideología nacionalista y totalitaria que se desarrolló a lo largo de su vida y se reflejó en sus acciones como líder del partido nazi y canciller del país Alemania. En algunos de los principales ideales políticos que Adolf Hitler promovió, podríamos ver el nacionalismo externo. Y acá empezamos el capítulo 3, en donde vamos a estudiar un poco lo que promovía Adolf Hitler. Como ya mencioné antes, el nacionalismo externo es el que encabeza esta lista. Pues bueno, Hitler abogaba por la supremacía de la nación alemana
y la creación de un imperio alemán expansivo. Ahora bien, él creía en la superioridad racial de la raza aria y en la necesidad de purgar la sociedad alemana de influencias extranjeras, particularmente la raza, por así decirlo, judía. Ahora bien, el siguiente punto es un poco más político, pero igual de estremecedor, como lo es el simple antisemitismo. Pues bueno, uno de los pilares centrales de la ideología nazi fue el odio hacia los judíos, el cual Adolf Hitler sabía promover con bastante fuerza, pero culpaba a los judíos por los problemas de Alemania, y este mismo promovía la teoría de conspiración de que existía una conspiración interna judía mundial para dominar completamente el mundo. Ahora bien, esta creencia llevó al Holocausto, en el que millones de judíos fueron sistemáticamente perseguidos y asesinados. Pero bueno, este punto 2 es bastante estremecedor, como ya lo mencioné, por todo el asesinato que se dio en esta época. Ahora bien, el punto 3 es un poco más interesante, no lo sé, pero sí es igual de importante para la historia. Como lo es, el totalitarismo, en donde Hitler buscaba establecer un estado totalitario en el que el gobierno tuviera un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Ahora bien, esto se logró mediante la representación de la oposición política. Los aspectos de la vida de los ciudadanos, la censura de los medios de comunicación y la creación de una estructura de partido único en la que la NSDAP, o sea, el partido nazi ya mencionado anteriormente, controlaba todos los aspectos del gobierno y también los aspectos de la sociedad. Ahora bien, es claro que no solamente se debe dominar lo que ya existe, y Hitler lo sabía. Entonces, ¿qué más decidió? Tomar tierras. Y el expansionismo territorial es el punto 4. Hitler tenía la visión de crear un espacio completamente vital para el pueblo alemán, lo que le implicaba la expansión territorial a expensas de claramente otros países. Entonces, esta ideología lo llevó a la invasión y ocupación de países vecinos, incluyendo su país de nacimiento, Austria, también Checoslovaquia y Polonia, desencadenando así la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, acá concluimos estos 4 puntos, pero básicamente, ¿qué nos hacen referencia dichos puntos? Pues bueno, los ideales políticos de Adolf Hitler estaban marcados por el nacionalismo externo, el antisemitismo, el totalitarismo y el expansionismo territorial. Dichos nombres combinaron una fuerza para formar una ideología extremadamente peligrosa que condujo a algunas de las tragedias más horrendas de la historia moderna. Ahora bien, hablemos ya en el ascenso de Hitler y cómo llegó a desenvolverse en la Segunda Guerra Mundial. Dicho ascenso claramente fue un proceso gradual. Pues bueno, se desarrolló a lo largo de la década de 1920 y principios de la década de 1930 en Alemania. Aquí hay un básico resumen de los principales eventos y voy a mencionarlos punto por punto. Primero que todo está la formación del partido nazi. Pues bueno, Hitler se unió al pequeño partido de los trabajadores alemanes, como ya mencioné anteriormente, para luego transformar el Partido Nacionalista Obrero Alemán o Partido Nazi. Que bueno, Hitler se convirtió en el líder de dicho partido. Ahora en el punto 2 es bastante directo, ya que el intento de golpe de Estado en 1923 fue un punto clave en la historia, ya que Hitler intenta tomar el poder en un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. Ahora bien, el intento fracasó y Hitler fue arrestado y encarcelado durante nada más que 9 meses. Pero bueno, durante su tiempo en prisión escribió su famoso libro Mein Kampf. Sería Mi lucha en español. Ahora bien, en el que articuló sus ideas políticas y su visión para Alemania. Todo esto le dio mucho más tiempo para que lograra desarrollar sus ideas a largo plazo. Después de su salida de prisión, es claro que empezó a reformarse en el partido nazi. Pero bueno, ¿qué hizo? No solamente se reformó, sino que realizó grandes cambios para poder, digamos, legalizarse un poco más y que sus puntos de vista supieran acoplarse al mundo y a la política,
sin verse también perjudicado él personalmente ni su partido nazi. Pero estos son puntos, digamos que muy redundantes. Ahora bien, pasemos a algo más interesante como la crisis económica que se dio. Pues bueno, la crisis política y económica son puntos claves también. La Gran Depresión de 1929 exacerbó las tensiones sociales y políticas en Alemania. La crisis económica llevó a un aumento en el apoyo del partido nazi. Pues bueno, este representaba una alternativa radical a la situación existente y eso impulsó a la población a creer en ellos. Pero bueno, después de esto ocurre otra cosa bastante interesante, es las elecciones. Pues bueno, las elecciones de 1932 son un claro punto que debemos entender como el salto de Hitler a la política. En las elecciones parlamentarias de 1932, el partido nazi se convierte en el partido más grande en el Reichstag, parlamento alemán. Pues bueno, aunque no obtuvo una mayoría absoluta, el presidente alemán en ese momento, Paul von Hindenburg, nombró a Hitler como canciller el 30 de enero de 1933, en un intento de formar un gobierno de coalición para estabilizar dicho país, Alemania. Ahora bien, a nivel político la consolidación de poder es importante. ¿Pero por qué? Pues bueno, ya se trabaja a nivel interno, ya es un punto bastante teórico y clave en este, pues digamos que dame y doy, que tenía el partido pues nazi, el gobierno y Hitler. Aquí vamos un poquito más a explicarlo, ya que una vez en el cargo, Hitler y el partido nazi consolidaron rápidamente su poder, suprimiendo la oposición política, restringiendo las libertades civiles y estableciendo un régimen autoritario. El incendio de el Reichstag en febrero de 1933 proporcionó una excusa para la promulgación de las leyes de emergencia que restringían aún más las libertades civiles, las libertades del pueblo alemán. En este caso también afectando a otras entidades, a regiones, poblaciones, religiones, etc. Básicamente, en resumen, el ascenso de Hitler en este caso para llegar al poder y ver el resultado de una combinación de factores que incluyen hasta la crisis económica y la inestabilidad política para su autoritariedad en un momento de profunda incertidumbre en Alemania. Todo esto, juntándose, literalmente le formuló el camino perfecto a Adolf Hitler. Ahora bien, para explicar un poco cómo se da este ascenso, ya no a nivel político, ya no a nivel de ocasiones del mundo, nivel destino, sino a nivel de quién era Hitler y cómo se expresaba para poder dar todas sus ideas, ser aceptadas por el pueblo y cómo también formulaba eso. ¿Cuáles son esas características que tenía Adolf Hitler? No es para nadie un secreto que las habilidades blandas son lo que buscan hoy en día las empresas. Pues bueno, Hitler tenía grandes habilidades blandas. Lo que era el carisma y las habilidades de oratoriedad fueron puntos clave, ya que Hitler era un orador carismático y apasionado que tenía la habilidad de cautivar a las multitudes con sus discursos informativos y cautivos, donde toda la audiencia prestaba atención con gran detalle. Pues bueno, utilizaba un lenguaje poderoso y emotivo para conectar con las emociones y los sentimientos de la gente, presentando su visión nacionalista y sus soluciones para los problemas de Alemania de una manera bastante persuasiva. Otro de los puntos fue la propaganda. Para nadie es un secreto que en la política la propaganda es un punto clave para que un político, para que un postulado llegue hasta cierto punto del gobierno. Pues bueno, el régimen nazi implementó una maquinaria de propaganda masiva y altamente efectiva, dirigida por figuras como Joseph Goebbels y utilizando medios de comunicación como periódicos, radio, cine e incluso los eventos públicos. Esta publicidad fue bastante estratégica, ya que esto era para difundir la ideología nazi, glorificar a Hitler y demonizar a los enemigos del régimen, como los judíos, comunistas y otros grupos considerados indeseables. Pues bueno, otro punto que era la creación de un enemigo común. Siempre sabremos que un enemigo común logra unir naciones, logra unir religiones y las poblaciones enteras podrían incluso verse afectadas por un falso líder. En este caso, Hitler identificó a los judíos como el chivo expiatorio de los problemas de Alemania
y los presentó como un enemigo común que debía ser eliminado para restaurar la grandeza de la nación alemana. Esta nación alemana necesitaba una restauración. Según las promesas de Hitler, todo esto iba a ocurrir, ya que prometió restaurar la grandeza alemana, resucitar su economía, reconstruir su poder militar y devolverle su lugar de dominio en el escenario mundial. Estas promesas resonaron en una población desilusionada y desesperada por soluciones a desafíos que ni ellos podían resolver. Ahora bien, incluida la devastación económica causada por la Gran Depresión y las consecuencias del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, esto impulsó más a la población a creer en esta figura y en este supuesto salvador. El control de la oposición. Una vez en el poder, Hitler y el partido nazi eliminaron eficazmente cualquier forma de oposición política y, suprimiendo la libertad de expresión y los derechos civiles, tenían todo en su poder. Decidían qué se hacía y qué no. En conjunto, estas estrategias y circunstancias históricas permitieron a Hitler consolidar su poder y ganar el apoyo de gran parte de la población, incluyendo también parte política, en la cual él mismo se veía incluido.